Continuamos con el tema la evaluación psicoeducativa en niños, ahora con el capítulo de observación de conducta. Entendemos que dentro del proceso de evaluación, observar el comportamiento del menor es muy importante dado que podemos recoger valiosa información. Para realizar una buena observación es importante considerar que ésta debe realizarse en varias sesiones, dado que ello nos permitirá identificar rasgos, tendencias, ciertos patrones de conducta. Naturalmente, la observación se realiza desde el primer contacto que se tiene con el menor hasta la última sesión de evaluación psicométrica. ¿Okay? Entonces, no hay un momento exclusivo para la observación, es una constante. Por lo tanto, entrenar nuestras habilidades para saber qué observar va a ser necesario. Ahora, la observación es mejor que se lleve a cabo de forma estructurada. Esto nos permitirá explorar diversas áreas de una forma más sistematizada. Áreas como el aspecto general del niño, la actitud con la que viene a la sesión, aspectos de su motricidad, cómo se desplaza, su nivel de coordinación, su lenguaje tanto expresivo, comprensivo, igualmente su concentración. Reiteramos que es necesario que la observación se realice en diversos momentos, tanto cuando se realiza la entrevista al menor como cuando se le pone una situación de juego libre, cuando se busca interactuar con él o cuando se le plantean ciertos ítems, situaciones propias de los test psicométricos. Debemos tener bastante cuidado también con la observación, dado que a veces podemos precipitarnos, vale decir que por que el comportamiento del menor en la primera sesión podría ser más sigiloso, más aún en un menor que tiene problemas de conducta y los papás le llaman la atención reiteradamente que se porte bien y cuando va el psicólogo, el menor, más aún si tiene 7 años para arriba, podría contener su comportamiento habitual para causar una buena impresión por parte del psicólogo. Si tú eres muy observador y en tu historia, en tus antecedentes o en el motivo de consulta, los padres refieren que el niño no sigue indicaciones, es muy activo, y tú lo observas distinto, lo observas muy medido en sus palabras, en su movimiento, y ves entonces que hay una discordancia entre el motivo de consulta y la observación de conducta. Posiblemente el niño requiere un poco más de tiempo, de confianza, y quizás está con esta consigna de que tengo que portarme bien y entonces reprime su comportamiento. Yo tuve un caso de este tipo, cuando leí la historia, pues había muchas referencias al comportamiento impulsivo del menor, que había tenido accidentes, que en el colegio había pasado algunas situaciones difíciles por su inquietud, tanto como empujar a algún compañero, no con ánimo de agredirlo, sino se movía tanto que terminaba lastimando a los demás o lastimándose a él. Entonces, en esta primera entrevista, el menor tenía 7 años y entonces estaba muy bien portado, muy tranquilo no es el término, sino muy correcto, porque no estaba relajado, estaba tenso. Y lo notaba en su expresión, en la tensión en los hombros, la rigidez en su boca. Así es que, y como era contradictoria la información de lo que yo observaba y de lo que se me refería en la historia, bueno, supuse de que quizás le faltaba más confianza. Así es que le expresé que él podía sentirse pues cómodo, empezamos a hablar de las cosas que le gustan, ser más amigable con él y ya cuando entró en confianza pues empezó a mostrar su comportamiento habitual, natural, que era alegre, enérgico, se paraba, etc. O sea, pudo contenerse un momento. Pero ¿qué hubiera pasado si yo solo tenía 20 minutos para observarlo y en función de ello concluía de que no había indicadores significativos para poder pasar a todo el proceso de evaluación? Posiblemente hubiera dicho a los papás que era una situación básicamente de la crianza con los papás, pero dado que el comportamiento se presentaba no solo en casa, sino también en la escuela y en el consultorio nos estaba presentando, fue que instigamos de alguna manera a que el niño pudiera mostrarse con mayor libertad y así fue que sucedió. Finalmente, bueno, después de todo el proceso de evaluación se llegó a la conclusión del TDAH. Pero aquí nos respaldó muchísimo
no solo tener una observación pasiva, ojo, sino también generar situaciones, juegos, conversaciones, preguntas que activen al niño, que lo reten o lo pongan en una situación para poder observar cómo la resuelve. Vamos a ver un formulario, un formato de observación para que ustedes tomen de referencia cómo podrían organizar su ficha de observación. Naturalmente esto es del centro de trabajo, ficha de observación de conducta, el nombre del menor. Acá tenemos 3 fechas que posiblemente se podrían observar. Quizás haya más sesiones, pero se pueden tomar 1, 2 o 3 fechas que se señala cuáles son. ¿Quién observa? Si es el psicólogo del triaje, es el psicólogo que hace la evaluación, etc. Colocar visto si se presenta y X si no se presenta. Entonces vamos agrupando por dimensiones, por ejemplo, en relación a la conducta, si reconoce su nombre, el tiempo, el lugar. Es decir, le vuelvo a preguntar su nombre, ya lo sé, pero quiero saber si se identifica, en qué día, mes o año estamos, de acuerdo a la edad y en qué lugar estamos. También preguntarle en qué lugar estamos, pues ayuda a conversar sobre por qué motivo está acá. Talla alta, promedio baja, con textura gruesa, promedio delgada, la marcha adecuada, con dificultad, si sube o baja las escaleras solo, si es que se puede observar ello. Postura encorvada, adecuada, pies con intrarrotación, quiere decir que las puntas de los pies están orientadas hacia adentro. Que es una señal de dificultades motoras. Higiene, las manos, uñas, nariz, dientes, cabello, vestimenta, olor. Vamos tomando nota de ello, porque por lo general cuando los niños son pequeños están bajo el cuidado de sus padres, así es que si hay descuidos en estos aspectos es posible que los papás hayan descuidado esto. Sin embargo, esto también es relativo. Por lo general las personas en los primeros contactos se esfuerzan un poco más en asearse, pero puede suceder que en el transcurrir de las sesiones o ya en la terapia se empiecen a notar algunos signos de que no hay una adecuada higiene. Igual tomar en cuenta aspectos de mal aliento, caries, si hay caries. Habría que ver si es por un exceso de dulces, malos hábitos en la higiene bucal, o también hay niños que tienen tratamientos de hierro que dañan los dientes de leche, ¿no? Suele ser en niños pequeñitos. Así es que hay que preguntar en todo caso si es que hemos visto alguna señal extraña en su apariencia. También la nariz podría estar sucia si es que el niño sufre de alguna alergia respiratoria. Eso habrá que preguntar. Nosotros pensamos estar resfriado, pero de pronto es alérgico. Lateralidad. Diestra, zurda, indefinida. Otra cosita, permítame retroceder. Tú te das cuenta también si hay alergias respiratorias, esto es muy importante, dado que puede haber lagrimeo en los ojos y la boca de los niños con alergias respiratorias particularmente tiene una forma como hacia abajo, o sea, se deforma la boca porque suelen respirar precisamente por la boca y no por la nariz. Así es que estos aspectos de alergias respiratorias, creo que lo comentábamos en la historia, es importante también observar, porque a veces no se refiere en la historia y sí sale en la observación. La lateralidad, diestra, zurda, indefinida. La presión del lápiz, si usa la pinza adecuada, es decir, agarra con los 2 dedos, índice y pulgar. Si escribe con la mano levantada o mano alzada, es decir, no apoya la muñeca en la mesa. Si hace una presión fuerte del lápiz, trazo fuerte. Cansancio al escribir o dibujar, que suele estar relacionado a un trazo muy fuerte o a cierta impulsividad al momento de escribir. La escritura o el dibujo es lento, si apoya todo el brazo, porque no es necesario que se use todo el brazo al momento de escribir. Y si coge el lápiz por la punta y no deja el espacio suficiente para una adecuada escritura. Mantiene contacto visual con el evaluador, permanente, ocasional, pocas veces o no. Comprensión de indicaciones, seguimiento de indicaciones, la distracción con objetos del ambiente, la comunicación si es espontánea, quiere decir que no necesariamente le hago muchas preguntas y él empieza a contarme, a hablarme, a narrar,
Si en general habla poco, muestra poco interés en las interacciones sociales, no me contesta mucho las preguntas o está más absorto en sus actividades. Si mantiene una conversación de forma fluida, si se desvía del tema cuando estamos conversando o le hago una pregunta, termina contestándome otras cosas. Realiza preguntas, eso es interesante, suelen ser niños con más iniciativa, curiosidad o incluso seguridad cuando te preguntan algunas cosas. Vocabulario reducido. El habla, en particular, sí presenta ecolalia, quiere decir que repite frases o palabras o algún sonido, muletillas, entonación monótona, tartamudez o bajo tono de voz. La entonación monótona es curioso, hay que afinar mucho el oído. Es muy común en los niños con TEA el que su tono de voz sea bastante neutro, no tenga muchas fluctuaciones con los estados de ánimo o las emociones. Articulación, omite conectores o sílabas al momento de habla o sustituye o adiciona. Movimiento involuntario de boca, manos, pies, ojos. Se balancea en la silla, se levanta de la silla. La hiperactividad suele notarse en los movimientos gruesos, levantarse de la silla, por ejemplo. Pero a medida que los niños van creciendo, la hiperactividad ya no usa tanto los músculos gruesos, sino suele usar más los músculos finos. Entonces la hiperactividad se puede notar en las manos que se mueven, en los pies que se mueven. Igualmente, también el movimiento involuntario puede ser propio del TEA, porque es un movimiento estereotipado, repetitivo. Es decir, una persona que mueve mucho su pie puede ser TDAH, autismo y ansiedad. ¿Bien? Obviamente, yo porque mueve su pie no le hago un diagnóstico, pero voy sumando hacia dónde se dirigen estos síntomas. Emocional, se muerde las uñas, si la ropa la muerde, la jala, algunos niños se muerden los cuellos del polo o las mangas, si hace pataletas, si llora, si es evasivo, por ejemplo, pide ir al baño, se le hace difícil permanecer en la sala, agresivo, si se observa tenso, bosteza, sueño, cansancio, transpiración, y si rechaza ingresar. Ya cuando rechaza ingresar, ingresamos con la mamá. Y si no colabora con la evaluación, pues la evaluación se centra en lo que la madre nos refiere. Contenido, si hay algunas preocupaciones o conflictos en particular que a medida que se va haciendo el juego, el niño va revelando. Quienes trabajamos con niños menores de 6 años, con mayores también se puede hacer, pero con menores de 6 años suele ser muy útil el uso de casas y muñecos que representan a la familia y objetos propios de un hogar para que el niño pueda, a través del juego, simbolizar la relación con los padres, con su entorno familiar o lo que el mismo niño suele hacer. Y si su actitud en general hacia la sesión de evaluación fue pasiva, desmotivada, desorganizado, colaborador. Esta es una forma como hemos organizado las cosas que hay que observar, pero la invitación es a que ustedes diseñen sus propias técnicas o instrumentos de observación. Bien. Regresamos a la presentación. Tenemos entonces, para finalizar, el plan de evaluación. La primera cita, recordando, la primera cita tenemos con el menor, ya hemos leído la historia, luego ingresan los papás, afinamos algunos aspectos de la historia, ya damos un primer planteamiento de qué es lo que viene a continuación. El plan de evaluación se va diseñando en el momento que tú vas cerrando tu conceptualización del caso, cuando vas tomando más claridad de hacia dónde vamos. Si he observado y tengo referencia en la historia de que hay indicadores significativos y una dificultad mayor, entonces ahí ya voy considerando la evaluación. Acá hay 3 preguntas claves para definir el proceso de evaluación. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Okay? No voy a evaluar para ver qué encuentro, ¿no? A ver qué hay.
No voy a evaluar porque yo he visto que hay algo significativo, entonces voy a evaluar para identificar las características, las fortalezas, las debilidades, pero organizadas en las hipótesis que yo ya estoy teniendo. ¿Listo? Si no tengo hipótesis, yo no puedo evaluar, porque si no voy a querer evaluar todo y voy a tomar un montón de sesiones y voy a tener mucha información que posiblemente no voy a procesar adecuadamente. Bien, por eso es importante que uno pueda tener una aproximación diagnóstica en la primera cita, una hipótesis de hacia dónde tenemos que ir. Y esto es lo que me va a permitir tener una razón para evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Entonces, cuando yo ya sospecho, tiene TDAH, tiene TEA, puedo, de acuerdo a la conceptualización del caso, si es TDAH, ya tengo una noción de qué me correspondería evaluar, qué áreas tendría que evaluar. Igualmente si es autismo. ¿Y cómo evaluar? Pues tiene que ver con qué test voy a aplicar primero, cuáles después, cómo tengo que facilitar al menor de edad las situaciones para que él también se adapte al proceso de evaluación. Es importante tomar en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5. En el caso de niños, considerar los trastornos del neurodesarrollo, que son de los más frecuentes, pero también considerar los trastornos del comportamiento, de control de impulsos, de las conductas disruptivas. Bien, en lo que son trastornos del neurodesarrollo, tendríamos acá 5, son un poquito más, pero estos pueden ser los más frecuentes. Trastorno del desarrollo intelectual, antes llamado retardo mental, actualmente más conocido como TDI, que puede ser leve, moderado, severo, profundo, y que cuando son muy pequeños no es fácil determinar que tiene un TDI, así es que se suele diagnosticar como retraso global del neurodesarrollo inespecífico. Ahora, el diagnóstico del TDI no es solamente por la aplicación de un test de inteligencia. No se trata solamente de sacar su CI, que son sus habilidades para resolver problemas más abstractos, sino también evaluar sus habilidades de adaptación a la vida diaria. Quiere decir que sepa hacer las cosas cotidianas para sobrevivir propias de la edad. Por ejemplo, que pueda cepillarse los dientes, vestirse, desplazarse de un lugar a otro, que sepa tener noción de cantidad, de compra, venta, eh, saber su dirección, o sea, habilidades para sobrevivir. Trastornos específicos del aprendizaje que se identifican en la lectura, en la escritura o en el canto. Recuerden, los trastornos del neurodesarrollo son condiciones con las que se nace por herencia o porque en el proceso de embarazo la madre estuvo expuesta a situaciones altamente estresantes o dañinas para su salud. Trastornos de la comunicación, acá tenemos los trastornos del lenguaje, del habla, de la fluidez, de la comunicación social. Es toda una especialidad los trastornos de la comunicación, así como lo es los trastornos específicos del aprendizaje. Y bueno, el TDI, los trastornos del desarrollo intelectual, ustedes los van a profundizar en el curso de psicología de la excepcionalidad. Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que vamos a ver en nuestra clase con los casos que se les han asignado. Y tenemos acá el subtipo inatento, o sea, TDAH solo con problemas de concentración. Tenemos el subtipo hiperactivo impulsivo y el subtipo combinado. Quiere decir que tiene tanto la hiperactividad, la impulsividad y la inatención. Y finalmente otro trastorno común y cada vez más frecuente, que incluso los índices o la prevalencia del TEA ha aumentado significativamente en los últimos años. Aquí vamos a tener nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ya no existe la denominación Asperger, ya no existe la denominación de alto funcionamiento y tampoco hablamos de un autismo leve. Estamos hablando de un nivel 1 que requiere apoyo, nivel 2 que requiere apoyo sustancial y nivel 3 que requiere apoyo insustancial. También vamos a ver, de acuerdo
a ciertas áreas de dificultad cuáles son algunos instrumentos recomendados para la evaluación. Cuando tenemos los chicos con problemas de concentración, que podrían ser TDAH, pues hacer un dibujo libre se puede hacer en la primera entrevista con el menor, porque nos permite observar cómo se organiza en un papel sin pautas claras. Si tiene el control de impulso, podrá organizar sus ideas con mayor facilidad. Una escala Wechsler de acuerdo a la edad, que es un test de inteligencia, y la finalidad de esta medición no es tanto su CI, aunque sí es importante, porque el TDAH no tiene discapacidad intelectual. Bien, un TDAH tiene su inteligencia normal a superior. Si saliera, si tuviera problemas de concentración y además tuviera un CI bajo, su problema principal no es el TDAH. Su problema principal podría ser su discapacidad intelectual o su TDI. ¿Ya? Bien, así es que la medida de inteligencia nos va a ayudar bastante. Pero además es el perfil de sus diversas habilidades que se mide, que en la prueba de Wechsler son 5 escalas y 14 test más o menos que se miden de acuerdo a esas 5 subescalas. Por lo tanto, te da una radiografía de sus habilidades si es que las has evaluado adecuadamente. El D2, que es un test de concentración, el Kumanin, que es una prueba neuropsicológica, y las escalas de observación de conducta. Tanto lo que vas a observar tú en sesión, lo que los papás van a observar en casa y lo que la docente va a observar en la escuela. Toda esa información se recoge para poder llegar a un diagnóstico. Los diagnósticos normalmente son clínicos, no son psicométricos, porque puede resultar que en el D2 su concentración no salga tan baja. Y de pronto tú dices, ups, pero si es TDAH y su dedo salió normal, ¿cómo le digo a la mamá que tiene problemas de concentración? Por eso es que aplicar un test psicométrico, interpretar, ¿no? Aplicarlo no debiera ser complicado, ¿no? Pero interpretarlo puede ser complicado a la luz de las distintas informaciones que tú tienes. Por lo tanto, tus criterios tienen que ser amplios y tu observación es la que te va a poder permitir interpretar mejor estos resultados, ¿no? Y podría ser que sí, el niño cuando no tiene mayores estímulos distractores se logra enfocar en la tarea. Además es una tarea visual, por lo tanto, posiblemente cuando él observa se motiva y entonces logra concentrarse, porque eso es lo común en el TDAH. Cuando están motivados se concentran cuando la actividad es estimulante y más aún cuando es visual. ¿Bien? Por eso en la escala Wechsler tenemos otras pruebas de memoria de trabajo que tienen que ver más con lo auditivo. Ahí es más probable que salgan bajo. Si el problema es principalmente emocional, puede ser cualquier forma de dibujo. Si tú consideras que hay factores familiares que están influyendo más, puedes hacer el dibujo de la familia, que más que interpretar a veces el dibujo en sí, es la entrevista lo que te va a dar la información de cómo percibe el niño a su familia. ¿Ok? Recuerden que comentábamos de que los criterios de Macover en niños no están respaldados. Tú puedes interpretar el dibujo de un niño con los criterios de Bender Copies, por ejemplo, eso tiene mucho más respaldo, y también con los criterios que les comentaba anteriormente de la doctora Aurora García Morey, que es una psicóloga cubana, y que su interpretación no es psicopatológica, como resulta en el Macover, sino es más de varios factores relacionados con el trazo, la ubicación en el plano gráfico, la organización de las ideas y así. El TAMAI, que es para niños de 9 años en adelante y que te mide el grado de adaptación. Cuán adaptado está en lo social, en lo escolar, en lo familiar o consigo mismo. Y el MASI, que es la versión Milon para adolescentes, que te permite explorar algunos factores psicopatológicos. Pero recuerden, los test siempre se interpretan en función a la historia y a la observación de conducta.
¿ok? A la entrevista, a la historia, a la observación de conducta. No se interpretan en frío, sin tener ese acercamiento con el sujeto, porque si no te va a salir o que está todo bien o que está todo mal. Problemas conductuales, igualmente, dibujo de la familia, Wechsler, habría que definir si el problema conductual está más relacionado con un problema de concentración o con un problema emocional. En el caso de autismo, las escalas de observación A22, que está destinada a la observación de las conductas del niño, te presenta diversos estímulos. Hay estímulos como cuentos, merienda, que los papás tienen que traer la merienda que le gusta al niño a la consulta. Hay situaciones como la fiesta de cumpleaños que se representa, bañar a la muñeca, en fin. El A22 tiene varios módulos también, de acuerdo a la edad. Incluye adultos y también de acuerdo a si tiene lenguaje o no lo tiene. Así es que es un instrumento, es el instrumento, digamos, bandera actualmente para quienes desean trabajar con autismo. El ADR es la versión de lados, pero para los padres. Es una entrevista exhaustiva hacia los papás para ver si estos indicadores de dificultades en el desarrollo se presentaron desde muy pequeños. Las escalas Wechsler, si es que el niño tiene lenguaje. Ojo, porque si es preverbal, no va a poder responder una Wechsler. Bien, cuando el niño es preverbal, quiere decir, tiene conductas que en el triaje nos apuntan a un TEA, pero el niño no habla, por lo tanto, yo ya elimino Wechsler, ¿no? Así tenga 4 años, no. Lo más conveniente suele ser la escala Battelle, que es una escala del desarrollo muy buena también, y no necesariamente el niño tiene que hablar en ella, o posiblemente en las partes que tenga que hablar, lo más probable es que salga abajo, pero es menos verbal que el Wechsler. Un Vineland también, que es la entrevista a los papás, puede ayudar a precisar algunos indicadores sobre las habilidades de adaptación o de la vida cotidiana. Pero el Battelle también lo incluye. ¿Bien? Entonces tenemos acá algunos instrumentos en el área del lenguaje, dibujo de la familia, Wechsler, Plon-R, y en el aprendizaje, dibujo libre, Wechsler, Cumanín, Cumanés, la batería Evalúa, que está clasificada por grado, para niños de primer grado, segundo grado, tercer grado, y así. Está adaptada también al Perú por EOS Ediciones. Y sí, bueno, de hecho que deben haber más test para aprendizaje y más test para lenguaje. Como les comentaba, es toda una especialidad. Así es que lo que más hacemos nosotros como psicólogos en realidad son, perdón, las 4 primeras áreas: concentración, emocional, conductual, TEA. ¿Ok? Bien, quedamos entonces aquí para que puedan revisar este contenido.